¡Upa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, como ya saben, el día de ayer ha dado inicio lo que es el evento de Navidad. Ya nosotros lo completamos ayer mismo en directo. Y bueno, hoy toca hablar, chicos, específicamente de qué mutantes debemos canjear en este evento de Navidad. Ya saben que ya han incorporado a los 5 mutantes que debemos de canjear: Exoceleste Álgido, Helicoide Boreal, Golem Magnus, Armadizo y Excaliduro. Varios de ellos con su skin de invierno y obviamente los mutantes exclusivos, el nuevo de este año, de este evento de Navidad, y el mutante del año pasado. Así que el día de hoy, chicos, obviamente los vamos a analizar estadísticamente para saber cuál es la mejor opción para usar en tu cuenta para luchar, y también cuál es la mejor opción para bingos, ya que obviamente hay mutantes muy importantes para bingo. Y les recuerdo que ya han habilitado lo que es un bingo especial de invierno, que corresponde a los mutantes de varios años y también los de este año. De hecho, allí ahorita en pantalla les estaré mostrando la imagen de este nuevo bingo, que ya lo pueden ver, simplemente para que vean la imagen de referencia a cuáles mutantes obtienen. Obviamente son recompensas muy poderosas, pero obviamente son mutantes que piden. Ahí, como ven el Santagonista, el Armadizo de esta skin, Frostman, Exoceleste, Kitty Ranger, Cosmo Pandas, Celerot, Excaliduro, Spin Fury, Chamán Sombra, Invadrón, el Mago de las Nieves, el Protector de los Sueños, Cazarrecompensas Invierno, la Madre de Dragones, que aún no se confirma cómo vendrá, y el Helicoide Boreal. Obviamente están facheras las recompensas: el orbe de ataque level 6 y el orbe de vida. De hecho, vamos a entrar aquí mismo, ya vamos a entrar al mismo bingo del juego, y como ven, para que vean cómo he avanzado. Y bueno, los orbes de velocidad level 4 es lo que todo mundo obviamente quiere, pero claro, está Protector de los Sueños, un mutante de hace 2 años, Caza Recompensas Invierno, Madre de Dragones, que aún, como he mencionado anteriormente, no se ha confirmado cómo llegará a este evento, si llegará por caja o por tienda. Y obviamente el nuevo mutante Helicoide Boreal. Todo eso hablaré, chicos. Hablaré de recompensas de bingo, tanto de investigación como de evento, como estadísticas del mutante en este video, chicos. Claro que sí. Mientras tanto, les recuerdo ahorrar sus fichas. Todavía no hagan los cambios tan apresurados. A lo mejor ya harán uno, pero por si acaso la Madre de Dragones, digamos que la llegan a incorporar, aunque eso no ha pasado nunca, que incorporen un mutante de repente, a lo mejor no lo hagan. Así que bueno, chicos, empecemos con el análisis. Disculpen que me haya desviado un poco, bueno, aunque era algo de qué tratar. Empecemos primero con los mutantes de menor precio. Supongo que estos tres, bueno, el Excaliduro cuesta 100 más. Supongamos estos dos. Armadizo, chicos. Armadizo, ya saben, es un mutante de investigación número 2, creo. O 3, sí, 2. Tiene una línea de oro, 1200 de oro. Les recuerdo que esta skin de invierno vendrá con estrellita de oro. Pero si vemos las estadísticas del mutante en platino, pues es un mutante que no resalta. A lo mejor para menores de Evo 30 si no tienen ningún veloz. Pero de resto es un mutante que no usarían para nada. Más que todo porque no tiene una habilidad tan convincente. Le falta daño. Tiene una vida normal para su velocidad. Pero es un mutante que estadísticamente no es el peor para canjear, para batallar. Pero tampoco ni es top 3 ni nada por el estilo. Así que obviamente no les recomiendo Armadizo. Además que es un mutante que viene muy seguido a la tienda. Obviamente este es su bingo. Él también está presente en el bingo de invierno que les he mencionado. Ahí esa línea para 3 fichas de reactor y la otra línea para 35 fichas Yapot. Así que tampoco por bingo en el invierno es poderoso, pero ya ahí ustedes lo considerarían. El segundo cambio, el de 500 fichas, es el Golem Magnus, que obviamente ya les digo de primeras que es el mejor cambio de todos. O sea, ya de primerita les digo que es el mejor cambio de todos. ¿Por qué? Porque aquí, como ven, el mutante doble galácticos, que es el Golem Magnus, tiene una línea para obtener un horno. Un mutante que es difícil de obtener. De hecho, hace muy poco vino en un paquete por 3000 de oro, que tristemente pues nos trolearon porque ahora técnicamente está gratis.
Así que obviamente deberían de canjearlo 100%. Además que es el mejor estadísticamente de todos. O sea, ya les digo de primeras que es el mejor para luchar de los cambios que hay presente. Obviamente te lo entregan en tu skin de oro, pero obviamente si lo platinas, ahí como ven, tiene una velocidad de 3.45, 4830 de vida. Obviamente es muy lento, pero tiene una vida aceptable. El daño, ahí como ven, de 1600 de múltiple ya son 918 puntos. Y bueno, tiene un fortalecimiento bastante bueno. Así que obviamente es un mutante, chicos, que si son menores al Evo 40 y no tienen ningún galáctico, pues les va a servir muy, pero que muy bien. A pesar de que ya les he dicho que será 100% es el mejor para ustedes, para luchar. Para los que no tengan mutantes, 100%. Para esos Evos bajos. Además de su línea de horno. Así que 100% vayan a por él. Bueno, como es un mutante así de importante, pues no lo incluyeron en el bingo de eventos 2022. Ni tampoco lo incluyeron en el bingo de invierno. Así que ya les digo desde ya que es el mejor cambio, el Golem Magnus. Vamos con el tercer cambio, chicos, que sería el Excaliduro, chicos. Es un mutante galáctico con sable. Lo verán en la investigación número 8. Recompensas ahí como ven, pues 3 estrellas de platino en una línea bastante difícil. Y la de abajo 40 fichas ya, pues digamos que no es muy resaltante. No sé si el mutante está bugueado porque si tú pones la skin de invierno te aparece básico. No sé si te lo entregarán en la estrella de oro, que deberían. Cualquier cosa ustedes díganme en el chat. Pero si vemos ustedes estadísticas en platino, pues ahí como ven no es un mal mutante. Obviamente para su velocidad tiene una vida aceptable. No es la mejor vida de todas, pero no está mal. El problema es su daño, que tiene un daño sumamente bajo para su velocidad. Es bajo. Y tiene la habilidad de respuesta que obviamente no está mal. Pero les recuerdo que el mutante no tiene tan bajo porcentaje de respuesta. En realidad tiene un porcentaje de respuesta muy bueno. Pero claro, si tiene poco daño, de nada te sirve tener el mejor porcentaje por tener poco daño. Así que no está mal para empezar. Obviamente Golem Magnus es una mejor opción sin lugar a dudas. Pero no está mal en realidad para canjear. Más que todo si no tienes mutantes galácticos para luchar. Pero como acabo de decirlo, el Golem Magnus sería una mejor opción para ello. Más que todo porque es mejor casi en todo, menos en la velocidad. Así que Golem Magnus ni tan mal, pero obviamente ni tan bien. Y ojo, vimos su investigación, pero también está en el bingo de eventos 2022 por esa línea de 30 fichas reto y su otra línea 75 fichas jackpot. Que bueno, ese bingo nadie lo va a completar, nadie. Así que, ok, en su bingo de invierno está para una línea de 4 estrellas de plata. De hecho, a mí es el único que me faltaría, pero claro, 4 estrellas de plata, ¿para qué? Y bueno, y su otra línea, un orbe de ataque level 6, donde está obviamente el exoceleste, el mago de las nieves y el helicoide. Así que está difícil para ese orbe de ataque level 6. Así que chicos, ya hablamos de los 3 cambios más baratos. Ahora vamos a los 2 mutantes exclusivos del evento. Tenemos por 900 fichas al exoceleste álgido y por 1200 al nuevo mutante helicoide boreal. Ahora hablemos obviamente del exoceleste álgido. 900 fichas para canjear. Mutante que es correspondiente al evento de Navidad del año pasado. Y aquí como lo ven, lo tengo. Y bueno, estadísticas. Uy chicos, o sea, ya de primeras les digo que es el peor cambio de todos. O sea, estadísticamente es el peor cambio de todos porque miren. Tiene una velocidad de 4.17, que no es el problema, pero miren su vida. 1152 puntos de vida apenas. Bro, no sirve el mutante. O sea, ya yo he subido videos jugando con él en el PvP, haciendo de todo. El mutante no sirve, chicos. Obviamente ahí verán sus daños, pero el daño da igual cuando tiene la vida para no aguantar nada. O sea, miren. Mutante nivel 373 de Evo y tiene apenas 44.000 de vida. ¿Cuándo ustedes verán eso? 44.000 de vida. Locura total. No lo cambien, chicos. Obviamente es el peor cambio de todos para luchar porque no sirve, pero es el mejor mutante en cuanto a skin. Junto al Golem Magnus, junto al nuevo mutante helicoide, se ve, o sea, es el mejor. O sea, es el mejor. Ahí como lo ven, obviamente si a ustedes por gustos cámbienlo, o sea, ya eso es su decisión. Yo solamente le estoy dando la recomendación tanto por bingo como por estadísticas. Así que por estadística es el peor de todos. Así que si quieren saber su bingo, obviamente él no está presente en el bingo de eventos 2022, pero sí está presente en el bingo de invierno
donde, bueno, la línea que ya les he mencionado es para las 3 fichas de reactor y la otra línea, el orbe de ataque nivel 6. Ahora vamos con la cereza del pastel, chicos. El nuevo mutante que costará 1200 fichas, el mutante correspondiente a este evento de Navidad, Helicoide Boreal, chicos. Que obviamente vamos a buscarlo en la Mutopedia, que ya ahí están sus estadísticas y allí lo están viendo, chicos. Helicoide Boreal, mutante de eventos mítico con Cyber, que su ataque mítico es múltiple y tiene la habilidad de herida. Ya yo hablé el día de ayer de él, chicos. Estadísticamente no está fuerte, pero veámoslo igualmente. Velocidad de 5.71, una vida total de 2853. El daño individual es de 829 puntos. El daño múltiple es de 560. Y cuenta con la habilidad de herida, que creo que allí es un 26%. Pero el mutante al alcanzar el nivel 25, su habilidad de respuesta, de herida, aumenta un 60%. Pero claro, de nada te sirve tener tanto porcentaje de respuesta si tu daño no es nada, en serio. Es muy poco daño lo del mutante, tristemente. Así que obviamente no es el peor cambio de todos, pero tampoco es el mejor que digamos. Obviamente estadísticamente se queda muy corto, así que chicos, no es el mejor cambio que harán. Obviamente, chicos, yo lo canjearé. Les recuerdo que tendrán video en el canal cuando yo lo canjee. Obviamente, jugando con él en el PvP tendrán video, simplemente para trolear. Así que los invito desde ya a suscribirse y activar la campanita si quieren ver ese video. Pero de resto, en realidad, chicos, no se los recomiendo. Así que, obviamente, vamos a ver ahora, por último, su bingo, porque él está en el bingo de eventos 2022. Ahí está, para una línea de 2 estrellas de platino y 4 estrellas de oro. Tampoco es muy resaltante, es muy difícil ese bingo además. Y en el de invierno, que acaban de incorporar, pues en la línea, como les he dicho, del orbe de ataque level 6 y los 3 orbes de velocidad level 4. Que bueno, esa es la mejor línea de todas, pero claro, protector, casa recompensas de invierno, madre de dragones, que les vuelvo a repetir, no se ha confirmado cómo llegará, y el helicoide boreal. Así que bueno, chicos, mi recomendación, obviamente cambien al Golem Magnus, y ahorita les colocaré una imagen con el top. Pero mi recomendación, chicos, esperen a la segunda parte del evento, reúnan sus fichas por si da la casualidad de que la madre de dragones la incorporen, lo cual dudo, porque siempre que pues meten un mutante a la sala, los mutantes a la sala, ya no agregan nunca más a otro. Lo más probable es que la madre de dragones venga en una caja. Yo creo que es casi 100% seguro. Pero ok, mi top para cambios. Obviamente el top número 1, Golem Magnus. O sea, ya ahí como están viendo en la imagen, o sea, Golem Magnus top 1 para canjear. Tanto por ese bingo de horno, tanto por estadísticas. Es el mejor en ambos aspectos. Ya en el top 2, pues, o sería Armadizo o Excaliduro. Cualquiera de las dos. Excaliduro más que todo por estadísticas, Armadizo lo colocaría en el segundo más que todo por bingo, o sea, alterna, pero creo que segundo lugar definitivamente sería Excaliduro porque está presente en los bingos de evento allí un poquito más importante que digamos. Ya luego top 3, obviamente el Armadizo, como he dicho estadísticamente no sirve, pero tampoco es de lo peor y eso. Aunque él estaría empatado junto en el top 3 a lo que es el helicoide boreal. Obviamente yo creo que preferiría cambiar el helicoide boreal a que el Armadizo. Así que disculpen que haya dicho top 3 Armadizo. Top 3 sería el helicoide boreal. Sí, sería el helicoide boreal top 3. Y luego el top 4 el Armadizo. Y top 5 por último pues colocaría el exoceleste álgido. Ojo, por estadísticas y bingo, que técnicamente el exoceleste no sirve. Pero les recuerdo que obviamente el exoceleste es el mejor en skin en cuanto a los 5. Obviamente yo le estoy dando mis consejos tanto para aprovechar estadísticamente o por recompensas. Ya por skin ya depende de su punto de vista. De hecho yo hice eso el año pasado, por eso el celeste yo lo tengo. A pesar de ser el peor, es que era el mejor estadísticamente sin lugar a dudas. Así que ya ahí yo les dejo mi criterio, mi punto de vista, mi recomendación de mutantes a canjear. Obviamente la mayoría iría por Golem Magnus. O sea, mayormente vayan por Golem Magnus y ya después su otro mutante sería por gustos. Ya sería por skin, porque ya por bingo pues la tienen muy difícil. A no ser de que ustedes sean de los que estén muy cerca de
de completar el bingo para los orbes de velocidad, que ya tengan el cazarrecompensas, cambien el helicoide y esperar a ver cómo vendrá la madre de dragones. Aunque si viene por caja, bueno, ya sería tener suerte, porque por 3 orbes de velocidad estaría God. Pero claro, no desperdiciar su oro en la madre de dragones. Cualquier cosa, chicos, déjenme qué opinan en los comentarios. Les digo desde ya, chicos, no olviden dejar ese poderoso like, una suscripción, se agradece un montón. Muchas gracias por el apoyo, que hemos llegado hace unos varios días a los 28.000 suscriptores. Así que a darle duro a por esos 30.000. Pero les recuerdo, ahorren sus fichas, cambien lo que tenga que canjear. Les recuerdo que este evento tendrá segunda parte y bueno, a esperar en que se confirma la madre de dragones, y obviamente la semana que viene tendrán esa confirmación y también videíto jugando con el mutante helicoide boreal. Así que no olviden activar la campanita para no perderse de ese video. Así que sin más nada que decir, chicos, aquí es donde me despido. Adiós. Did the chain, torn off for the watch, crazy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queens for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get together, so we streamy when he leave.